Este es el último momento de Eddie Palmieri. El mundo de la música latina se detuvo, no por un escándalo, no por una última gira triunfal, sino por el eco silencioso que dejó su partida. Murió en casa, lejos del escenario, pero con las manos aún manchadas de notas que solo él podía tocar. Antes de cerrar los ojos por última vez, Eddie dejó atrás algo más que una historia de vida. Dejó un ritmo que aún late en millones de corazones. Durante más de 6 décadas, Eddie Palmieri no solo tocó el piano, sacudió las estructuras de la música afrocaribeña, se rebeló contra las etiquetas y convirtió cada interpretación en un acto de resistencia cultural. Fue el primero en desafiar las reglas de la salsa, el primero en llevar el jazz a los barrios latinos, el primero en ganarse un Grammy sin pedir permiso. Pero, ¿qué había detrás de esa sonrisa serena? ¿Quién era realmente este genio que, pese a su fama, decidió vivir sus últimos años en discreción, alejado de los reflectores? ¿Qué verdades quedaron ocultas entre las teclas de su piano? Hoy, en el último momento, vamos a viajar más allá del mito. Vamos a descubrir no solo cómo vivió, sino cómo partió Eddie Palmieri, porque su despedida, aunque silenciosa, está cargada de símbolos, amores callados, batallas personales y decisiones que nadie se atrevió a contar hasta ahora. ¿Fue realmente una partida en paz? ¿O hubo algo más que lo empujó a alejarse del mundo poco a poco, como si ya hubiera tocado su última nota años antes de morir? Prepárate para sumergirte en una historia donde el ritmo se convierte en testamento, donde la leyenda no muere, sino que resuena más fuerte que nunca. Nueva York, década de 1940. Mientras la ciudad se recuperaba de la Gran Depresión y se preparaba para liderar el mundo en cultura y arte, en el corazón del Bronx crecía un niño puertorriqueño que escuchaba boleros en la radio y soñaba con orquestas. Su nombre, Eddie Palmieri. Nacido el 15 de diciembre de 1936 en el seno de una familia migrante, Eddie fue testigo de 2 mundos. Por un lado, el rigor de una ciudad estadounidense, que no perdonaba a los latinos. Por otro, el fuego caribeño de su hogar, donde la música no era solo entretenimiento, sino identidad. Desde muy pequeño, Eddie demostró un oído privilegiado. Su madre, consciente del talento del niño, lo inscribió en clases de piano clásico, pero él tenía otros planes. En los años 50, mientras la juventud americana bailaba rock and roll, Eddie se sumergía en los clubes de salsa y jazz de Nueva York. Inspirado por su hermano mayor, Charlie Palmieri, también pianista y figura reconocida, Eddie decidió no ser una sombra. Él quería ser tormenta. Quería romper con la idea de que la salsa debía sonar de una sola forma, y lo hizo. En 1961, fundó la legendaria banda La Perfecta, un experimento que muchos criticaron al inicio por su inusual uso de trombones en lugar de trompetas. Pero ese sonido pesado, casi agresivo, fue justamente lo que marcó una era. Con canciones como Azúcar pa' ti o Justicia, Eddie no solo hizo bailar a millones, también hizo pensar, porque su música, aunque movía los pies, también hablaba de racismo, opresión y resistencia. No era salsa para entretener, era salsa para despertar. Era jazz con alma de barrio. Y eso lo diferenciaba. Durante décadas, Eddie Palmieri fue un puente, entre generaciones, entre géneros, entre culturas. Ganó premios Grammy, llenó teatros, recibió el título de NIA Jazz Master. Y sin embargo, nunca dejó de tocar como si aún estuviera en un club pequeño del Bronx. Pero aquí es donde comienza a dibujarse el tema central de esta historia. Con el paso de los años, mientras muchos artistas de su generación se retiraban con homenajes y despedidas mediáticas, Eddie eligió el silencio. Se alejó poco a poco de los escenarios, rechazó entrevistas, apareció esporádicamente en eventos, siempre con una sonrisa, pero sin dejar que nadie se acercara demasiado. ¿Por qué ese retiro tan discreto? ¿Fue solo cansancio o había algo más? La historia que vamos a contar hoy no es la de un músico exitoso, es la de un hombre que, tras regalarle tanto al mundo, eligió partir en paz, sin reflectores, con una verdad que pocos conocieron. Su salud llevaba años deteriorándose, pero él nunca lo hizo público. Detrás del piano, escondía más que talento. Escondía una fragilidad humana que casi nadie pudo ver.
Y es en ese contraste entre el genio musical y el silencio final donde nace el verdadero misterio. ¿Qué llevó a Eddie Palmieri a retirarse del mundo poco a poco? ¿Quién estuvo a su lado en esos últimos días? ¿Qué lecciones dejó en su despedida? Ahora lo descubriremos. Cuando Eddie Palmieri fundó La Perfecta en 1961, lo hizo sin pedir permiso. En una escena musical dominada por estándares repetidos y fórmulas seguras, él optó por desafiarlo todo. Eligió los trombones para reemplazar las tradicionales trompetas, apostó por un sonido más grave, más visceral. Los críticos lo cuestionaron, el público lo ovacionó. Así comenzó el ascenso imparable del niño del Bronx, que se convertiría en leyenda. En la cúspide de los años 60 y 70, Eddie no era solo un músico, era un revolucionario sonoro, con discos como Justicia, 1969, o Harlem River Drive, 1971, rompió barreras entre géneros. Fusionó el soul con la salsa, el jazz con el guaguancó, lo clásico con lo callejero. Tocaba el piano como si estuviera denunciando una injusticia. Cada acorde era un grito, cada solo, una batalla ganada contra el olvido cultural. En el escenario, su energía era avasalladora, movía el cuerpo con intensidad, levantaba el puño, reía a carcajadas y de pronto, se perdía en una improvisación de 10 minutos que dejaba al público sin aliento. Era imposible ignorarlo. Donde estaba Eddie Palmieri, había fuego, pero incluso las llamas más intensas arden a costa de algo. Detrás del genio, existía un hombre exigente, perfeccionista hasta la obsesión. Muchos músicos que trabajaron con él recordaban su pasión, pero también su carácter. Las sesiones de grabación eran maratónicas, casi tortuosas. Quería lo mejor, y no aceptaba menos. Esa intensidad, esa necesidad constante de ir más allá, empezó a pasarle factura. A mediados de los años 80, luego de décadas de giras interminables, premios y reconocimientos, Eddie comenzó a cambiar. Ya no era tan accesible con la prensa. Comenzó a aparecer cada vez menos en eventos públicos. Cancelaba entrevistas, posponía conciertos. Algunos creyeron que era arrogancia. Otros decían que estaba cansado, pero nadie sabía con certeza qué ocurría. En 1990, luego de recibir otro Grammy por Sueño, sorprendió a todos al desaparecer casi por completo durante meses. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. ¿Estaba enfermo? ¿Depresivo? ¿Enfrentaba problemas personales? Nada se confirmaba, y él, como siempre, prefería dejar que el piano hablara. A principios del 2000, su regreso parcial con discos como La Perfecta Segundo emocionó a sus seguidores. Pero algo había cambiado. Ya no era el Eddie eléctrico y explosivo de los años dorados. Su mirada era más introspectiva, su cuerpo más lento, su discurso más sereno. «Ya no tengo nada que demostrar», dijo en una de sus últimas entrevistas televisadas. Y aunque lo decía con una sonrisa, había algo en su tono que sonaba a despedida anticipada. Los años siguientes fueron una combinación de reconocimientos como el Grammy, a la trayectoria, el título de NEA Jazz Master y ausencias. A medida que la industria lo celebraba, él se retiraba aún más. Vivía en Hackensack, New Jersey, en una residencia tranquila, rodeado de sus instrumentos, pero alejado del bullicio de la fama. Para algunos, era un retiro merecido. Para otros, una desaparición inexplicable. En sus últimos conciertos, como el ofrecido en el Lincoln Center en 2016, su energía era más contenida, pero su virtuosismo intacto. Aún así, algo era evidente. Eddie Palmieri estaba apagando sus luces poco a poco, como quien baja el telón con cuidado. No hubo escándalos, no hubo tragedias públicas, pero hubo silencio, uno prolongado, espeso, casi ensayado, como si el genio del piano hubiera decidido desaparecer del escenario sin anunciarlo, como si su verdadera despedida no fuera un concierto, sino un proceso íntimo, solitario, silencioso. Y ahí comienza la caída, no de su legado, sino de su presencia pública. Eddie Palmieri eligió un tipo de muerte artística mucho antes de la física. Se volvió un mito viviente, uno que caminaba entre nosotros, pero que ya no dejaba huellas. Lo más inquietante es que nadie pareció preguntarse por qué, o tal vez todos respetaron ese silencio,
como quien observa a un gran maestro abandonar la sala sin interrumpir su último acorde. Durante años, los seguidores más fieles de Eddie Palmieri esperaban su regreso triunfal, una última gira, una despedida en grande, pero esa gira nunca llegó, ni siquiera un último concierto anunciado. Lo que sí llegó fue un silencio cada vez más pesado, uno que comenzó a levantar preguntas incómodas. ¿Dónde está Eddie? ¿Por qué no habla? ¿Qué le está ocurriendo? Las respuestas, como su música, estaban entre líneas. Personas cercanas al maestro comenzaron a notar los signos. Su memoria, antes afilada como sus solos de piano, comenzaba a fallar. A veces olvidaba nombres de canciones. Otras, se confundía de acordes, algo impensable en un músico de su talla. No eran errores artísticos, eran alarmas. Se hablaba en voz baja de una posible demencia, de que Palmieri sufría, en privado, una enfermedad neurodegenerativa que le estaba robando lo que más amaba, su mente musical, pero ni él ni su familia confirmaron nada públicamente. Al contrario, se cerraron aún más. Una fuente anónima de su entorno reveló a un medio latino en 2023 que Eddie aún reconocía a su familia, pero ya no hablaba de música como antes. Se había vuelto introspectivo, pasaba horas sentado frente al piano, sin tocarlo. La imagen era desgarradora, un genio del ritmo, rodeado de silencio. Y si bien nunca hubo confirmación médica oficial, lo cierto es que en sus últimos años, Eddie dejó de aparecer incluso en eventos donde era homenajeado. En 2024, cuando la comunidad latina organizó un tributo a su carrera en el Carnegie Hall, Palmieri no asistió. En su lugar, enviaron un video de archivo y un mensaje grabado años antes. La verdad es que ya no podía hablar. O quizás ya no quería. Ese fue su modo de proteger lo más sagrado. Su dignidad artística. A ello se suman conflictos familiares no resueltos. Aunque siempre se mostró como un hombre reservado y centrado en su arte, hubo tensiones internas por el manejo de su catálogo musical y sus derechos editoriales. Algunos de sus discos habían sido reeditados sin su supervisión. Otros, vendidos a plataformas sin respetar los arreglos originales. Se rumorea que Eddie, consciente de su deterioro, dejó instrucciones estrictas sobre qué música podía o no difundirse tras su muerte. Temía que su legado fuera distorsionado, que su música comprometida socialmente fuera utilizada solo como fondo comercial. Para él, la salsa era un acto político, y no quería que eso se olvidara. Más aún, varias de sus composiciones más crudas, que hablaban de racismo, colonialismo y pobreza en los barrios latinos, habían sido invisibilizadas por la industria durante años. Solo ahora, después de su muerte, comienzan a circular nuevamente como testimonio de un artista que no solo hacía bailar, sino pensar. Y si hay un detalle que duele, es este. En los días previos a su partida, Eddie no estaba rodeado de músicos ni de productores ni de prensa. Estaba con su familia más íntima, en una casa modesta de New Jersey. No hubo aplausos, ni cámaras, ni titulares. Solo el leve murmullo de un ventilador y el eco lejano de un piano sin tocar. Según uno de sus sobrinos, lo último que hizo fue cerrar los ojos mientras escuchaba una grabación suya de 1975. Era su versión en vivo de Puerto Rico, y cuando terminó, simplemente se fue. Esa imagen lo dice todo. Los medios reaccionaron tarde. Algunos portales musicales anunciaron su muerte con frialdad, casi como un trámite. Pero en las redes sociales, los músicos de toda Latinoamérica estallaron en tributos. Rubén Blades escribió: Palmieri no murió, Palmieri cambió de clave. Willy Colón, visiblemente conmovido, dijo en una entrevista: Eddie fue el último de los inmortales, y nos enseñó a todos que la salsa también puede tener alma. Pero también surgió el debate. ¿Por qué se ocultó su estado de salud? ¿Por qué nadie hizo un documental en vida? ¿Por qué la industria no le rindió un homenaje en tiempo real, sino que esperó a que ya no pudiera verlo? Quizás porque, como tantos grandes, Eddie eligió desaparecer, como un mago que tras su acto final, se desvanece sin decir adiós. Ahora lo entendemos, su silencio fue su despedida, y su despedida, una lección de humildad, desde el último momento. No queremos solo contar el fallecimiento de una figura, queremos comprenderlo, humanizarlo, porque detrás del artista siempre hay un ser humano,
con sus luces y sus sombras. Y en el caso de Eddie Palmieri, esas sombras no fueron escándalos, sino silencios. Y esos silencios nos dicen más que 1000 palabras. Eddie no fue simplemente un pianista, fue un constructor de puentes entre generaciones, entre géneros, entre idiomas. Su obra desafió lo comercial, lo fácil, lo predecible. Siempre eligió el camino complejo, el que duele, el que emociona, el que transforma. Lo que más nos impacta de su historia no es cómo vivió, sino cómo eligió irse. Porque en una era donde la muerte de una celebridad se convierte rápidamente en trending topic, Palmieri se despidió como vivió, a su manera, sin hacer ruido, sin buscar protagonismo, pero dejando una huella imborrable. Algunos podrían decir que merecía un adiós más grandioso, una despedida en el Madison Square Garden, una ceremonia televisada. Y quizás sí, pero hay algo hermoso en que alguien tan grande como él prefiriera el anonimato final. Tal vez fue su último acto de humildad. Tal vez fue su forma de recordarnos que su legado no necesita reflectores para brillar. Nos duele pensar en sus últimos días, en ese piano que no fue tocado, en esa mente privilegiada que se fue apagando en silencio. Pero también nos consuela saber que eligió estar rodeado de amor, de familia y no de prensa, que partió con la música como compañera, que su último suspiro estuvo acompañado por sus propias notas, no por palabras vacías. Y aquí es donde queremos hacer una reflexión. En un mundo que glorifica la juventud, el ruido y la inmediatez, figuras como Eddie Palmieri nos enseñan el valor del legado, del compromiso con el arte, del respeto a la identidad cultural. Él no fue un producto, fue un símbolo, y su música, más que entretenimiento, fue resistencia, orgullo, fuego. Quizás no tuvo el final mediático que otros artistas han tenido, pero su ausencia se siente aún más profunda por eso mismo. Porque cuando alguien así parte, el mundo no hace suficiente ruido, y eso es precisamente lo que lo convierte en eterno. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Eddie merecía más reconocimientos en vida? ¿O fue su elección de silencio la forma más digna de cerrar el telón? Queremos leerte, porque en este canal, cada historia no termina con un punto final, sino con una pregunta que queda resonando. Hay artistas que necesitan grandes espectáculos para que el mundo los recuerde, y hay otros, como Eddie Palmieri, que con solo una nota, lo dicen todo. Hoy su piano está en silencio, pero si prestas atención, aún puedes escuchar el eco de sus dedos recorriendo las teclas, como si el Bronx todavía lo viera tocar en la esquina de un club escondido. Su música sigue ahí. No necesita de su presencia física para seguir golpeando el alma de quien la escucha. Lo recordamos moviendo la cabeza con intensidad, con los ojos cerrados, viajando por mundos que solo él podía construir entre acordes. Recordamos esa pasión, esa furia elegante, ese deseo inquebrantable de que la salsa no fuera solo para bailar, sino también para pensar. Y aunque ya no esté entre nosotros, su legado no se apaga, porque hay despedidas que no suenan como un adiós, sino como un susurro eterno que nos invita a seguir escuchando, porque hay genios que no necesitan funeral para ser eternos. Eddie Palmieri eligió irse sin cámaras, sin discursos, sin tribunas, pero dejó la mejor de las herencias, una obra musical que arde, que protesta, que conmueve. Nos enseñó que el arte puede ser libertad, que la identidad puede bailarse, que la resistencia puede tener ritmo. Tal vez ese fue su último mensaje, que el silencio también puede ser una declaración poderosa. Así que la próxima vez que escuches una descarga de trombones, una base de conga, o un solo de piano que te haga cerrar los ojos, recuerda a Eddie, no como un ídolo inalcanzable, sino como ese niño puertorriqueño del Bronx que soñó con cambiar el mundo, y lo hizo. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces.